Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en un tema que siempre ha fascinado y a la vez generado controversia: las interpretaciones adventistas de la literatura apocalíptica. Y vaya que tenemos mucho material para analizar, desde artículos académicos hasta notas que has compartido. Así que prepárate para un viaje que te va a volar la cabeza. Totalmente. Vamos a desmenuzar esas diferentes perspectivas sobre el apocalipsis dentro del adventismo, explorando sus puntos fuertes, sus debilidades y, lo más importante, cómo impactan tu propia comprensión del libro. Me encanta. Entonces empecemos por lo general, por el panorama general. Hoy en día, ideas como el individualismo, el pragmatismo y el pluralismo están por todas partes. ¿Cómo crees que estas corrientes de pensamiento tan comunes en nuestra sociedad influyen en la forma en que las personas interpretan textos antiguos como el Apocalipsis? Bueno, lo fascinante aquí es que estas ideas pueden llevar a interpretaciones muy subjetivas, fragmentadas del Apocalipsis. El individualismo, por ejemplo, puede llevar a que cada persona busque un significado personal en el texto, sin considerar el contexto histórico y literario. Claro. Es como si cada uno leyera el Apocalipsis con sus propios lentes de color. Exacto. Y el pragmatismo, por otro lado, puede llevar a priorizar la relevancia actual sobre el significado original del texto. Es decir, se busca conectar el Apocalipsis con las noticias del día a día, en lugar de entenderlo como una descripción del desarrollo de la Iglesia a través de los siglos. Tiene sentido. Y hablando de diferentes perspectivas, ¿qué hay del pluralismo? ¿Cómo afecta esta idea a la interpretación del Apocalipsis? El pluralismo plantea un desafío interesante al afirmar que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Esto puede llevar a una fragmentación del mensaje apocalíptico, perdiendo de vista la cohesión y la estructura inherentes al libro. Ya veo. Entonces, estas corrientes de pensamiento externas crean un contexto complejo para la interpretación adventista del Apocalipsis. Pero, ¿a qué hay de los debates dentro de la propia Iglesia Adventista? ¿Sabías que incluso entre los adventistas hay diferentes puntos de vista sobre cómo interpretar el Apocalipsis? Así es. De hecho, algunos de los debates más intensos ocurren dentro de la propia Iglesia. Por ejemplo, hay quienes cuestionan la validez del principio de año, un pilar fundamental de la interpretación historicista adventista. El principio de año, para quienes no estén familiarizados, es la idea de que un día profético equivale a un año literal. Esto ha sido crucial para entender profecías como los 1260 días de persecución mencionados en el Apocalipsis. Correcto. Y aunque la mayoría de los adventistas aceptan este principio, algunos han comenzado a cuestionarlo, proponiendo interpretaciones literales o incluso simbólicas de estos periodos de tiempo. Eso sí que es interesante. ¿Y qué me dices de las discusiones sobre la fijación de fechas para el regreso de Jesús? Sé que la Iglesia Adventista siempre ha rechazado esta práctica, pero existen todavía debates al respecto. Sí, aunque la Iglesia ha sido clara en su postura contra la fijación de fechas, el tema sigue generando debate. Algunos, influenciados por corrientes externas, insisten en buscar pistas en el Apocalipsis para predecir el momento exacto del regreso de Cristo. Es comprensible que el tema genere interés, pero la postura de la Iglesia es sabia. Sin duda, enfocarse en la preparación espiritual y el cumplimiento de la misión es mucho más importante que especular sobre fechas. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la interpretación historicista, el enfoque que ha caracterizado tradicionalmente a la Iglesia Adventista. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y por qué es tan importante para la identidad adventista? Claro. La interpretación historicista sitúa las profecías del Apocalipsis en un contexto histórico, viendo el libro como un mapa del desarrollo de la Iglesia a través de los siglos. Es decir, el Apocalipsis no es solo un libro sobre el futuro, sino también sobre el pasado y el presente de la Iglesia. Entonces, según esta interpretación, el Apocalipsis no solo nos habla del fin del mundo, sino que también nos revela cómo Dios ha actuado en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Exactamente. Y esta perspectiva histórica ha sido fundamental para la identidad y la misión de la Iglesia Adventista. Al ver el Apocalipsis como una descripción del desarrollo de la Iglesia, los adventistas han podido comprender su propio lugar en la historia y su papel en la proclamación del Evangelio. Tiene mucho sentido. Pero, como mencionamos antes, la interpretación historicista no está exenta de desafíos. ¿Cuáles son algunos de los puntos más debatidos dentro de la Iglesia en relación con esta perspectiva? Uno de los puntos de debate más candentes es el papel de la Iglesia Católica en la profecía. La interpretación tradicional adventista identifica a la Iglesia Católica con la bestia del Apocalipsis, basándose en características como su poder político-religioso y su persecución de los santos. Entiendo. Pero algunos dentro de la Iglesia han comenzado a cuestionar esta interpretación, ¿no es así? Sí, algunos argumentan que esta interpretación crea una barrera innecesaria entre la Iglesia Adventista y otras denominaciones cristianas. Proponen una reinterpretación del papel de la Iglesia Católica en la profecía, buscando un diálogo más abierto y ecuménico.
Qué interesante. Entonces, incluso dentro del enfoque historicista, existen diferentes perspectivas y matices. ¿Y qué hay del libro de Daniel? ¿Qué papel juega en la interpretación adventista del Apocalipsis? El libro de Daniel es fundamental para la interpretación historicista del Apocalipsis. Daniel establece un modelo profético que luego se amplía en el Apocalipsis. Por ejemplo, la visión de la estatua en Daniel 2, que representa los imperios mundiales, proporciona una clave interpretativa crucial. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa visión y cómo se relaciona con el Apocalipsis? Me parece fascinante cómo se conectan ambos libros. Con gusto. La visión de la estatua en Daniel 2 nos muestra cómo la profecía puede abarcar largos periodos de tiempo, desde la época del profeta hasta la consumación final. La estatua, con su cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido, representa una sucesión de imperios mundiales que culminan con el establecimiento del reino de Dios. Es como una línea del tiempo profética gigante. Exactamente. Y el Apocalipsis, siguiendo este modelo, nos muestra una panorámica de la historia de la Iglesia desde sus inicios hasta el regreso de Cristo. Entiendo. Entonces Daniel nos da el marco general y el Apocalipsis lo llena de detalles. Fascinante. Pero, ¿cómo se interpretan esos detalles? El Apocalipsis está lleno de imágenes extrañas y a veces aterradoras. Bestias, dragones, sellos, trompetas. ¿Cómo podemos entender el significado de todo eso? Ahí entramos en el apasionante mundo del simbolismo apocalíptico. Para comprender el Apocalipsis, es crucial recordar que sus símbolos no son simples códigos secretos que debemos descifrar, sino imágenes que evocan ideas y conceptos complejos, conectando con nuestra imaginación y nuestras emociones. Entonces, no se trata de buscar una correspondencia exacta entre cada símbolo y un evento o persona específica. Exactamente. Debemos considerar el contexto literario e histórico del libro para comprender el mensaje que esos símbolos transmiten. Por ejemplo, las bestias del Apocalipsis no son criaturas literales, sino que representan poderes políticos o religiosos que se oponen a Dios y a su pueblo. Y el dragón, esa figura tan imponente que aparece a lo largo del libro, ¿qué representa? El dragón, como podrás imaginar, representa a Satanás, el enemigo de Dios y la humanidad. Tiene sentido. Entonces, para interpretar correctamente los símbolos del Apocalipsis, debemos recurrir al Antiguo Testamento y a la cultura judía del siglo IA, ¿verdad? Sí, porque los símbolos del Apocalipsis tienen sus raíces en esos contextos. Sin esa base, corremos el riesgo de caer en interpretaciones sensacionalistas o fuera de lugar. Es un recordatorio de que el Apocalipsis no es un libro aislado, sino que forma parte de un tejido más amplio de la revelación divina. Y qué importante es evitar las interpretaciones sensacionalistas. Sin duda. Debemos ser cuidadosos al interpretar el Apocalipsis, evitando la tentación de leer eventos contemporáneos en el texto o de buscar significados ocultos donde no existen. Totalmente de acuerdo. La clave es mantener un equilibrio entre la relevancia del Apocalipsis para nuestro tiempo y la fidelidad a su significado original. Precisamente. Y para lograrlo, necesitamos un método de interpretación sólido, basado en el estudio cuidadoso del texto y su contexto, así como en una comprensión profunda del simbolismo bíblico. Me parece que estamos listos para profundizar aún más en el Apocalipsis. En la segunda parte de esta inmersión exploraremos ejemplos concretos de interpretaciones alternativas y analizaremos sus implicaciones. No te lo pierdas. Retomamos nuestra inmersión profunda en las interpretaciones adventistas del Apocalipsis. En la primera parte establecimos el contexto histórico y teológico y exploramos la importancia del simbolismo. Ahora nos adentraremos en el fascinante mundo de las interpretaciones alternativas. Exacto, es increíble cómo un libro tan antiguo como el Apocalipsis puede generar tantas perspectivas diferentes, incluso dentro de la misma iglesia adventista. Lo que es aún más interesante es que estas interpretaciones alternativas, aunque divergen del enfoque historicista tradicional, nos obligan a reevaluar nuestras propias convicciones y a profundizar en la riqueza del texto bíblico. Tienes razón. Comencemos con el principio de año, un concepto que mencionamos en la primera parte. Has mencionado que este principio es fundamental para la interpretación historicista, pero que algunos autores lo han puesto en tela de juicio. Sí, algunos estudiosos, como Dr. Toby Horetek, proponen una interpretación literal de los periodos de tiempo mencionados en el Apocalipsis. Por ejemplo, en lugar de interpretar los 1260 días de Apocalipsis 11 y 12 como años literales, Horetek argumenta que se refieren a un periodo literal de 3 años y medio,
coincidiendo con el ministerio terrenal de Jesús. Esa es una perspectiva diferente. Recuerdo que dijiste que el principio de año permite conectar las profecías de tiempo con eventos históricos a lo largo de los siglos. ¿Qué implicaciones tendría abandonar este principio? Si abandonamos el principio de año, nos encontramos con varios desafíos. En primer lugar, un periodo de 1260 días literales sería demasiado corto para abarcar eventos históricos cruciales que tradicionalmente se han asociado con esta profecía, como la persecución de la Iglesia primitiva por parte del Imperio Romano y la posterior influencia del papado durante la Edad Media. Entiendo. Sería como intentar meter un océano en un vaso de agua. Exactamente. Además, si interpretamos los 1260 días literalmente, perdemos la conexión entre el Apocalipsis y el libro de Daniel, donde encontramos profecías de tiempos similares que solo tienen sentido en un contexto histórico más amplio. Eso me lleva a preguntarme, ¿Hor-Etek ofrece alguna justificación bíblica o histórica para su interpretación literal de los 1260 días? Hor-Etek argumenta que su interpretación se basa en una lectura más literal del texto bíblico, evitando lo que él considera interpretaciones alegóricas impuestas al texto. Sin embargo, muchos estudiosos señalan que su enfoque ignora la naturaleza altamente simbólica del Apocalipsis y la tradición hermenéutica que ha guiado la interpretación bíblica durante siglos. Es un tema complejo, sin duda. Y hablando de diferentes interpretaciones, recuerdo que mencionaste también una interpretación futurista de las 7 trompetas del Apocalipsis. Sí, algunos autores, como Margaret Sturgill Jayes, argumentan que las 7 trompetas no se refieren a eventos históricos pasados, sino que anuncian eventos catastróficos que aún están por ocurrir. ¿Y qué tipo de eventos asocia Sturgill Jayes con las trompetas? Por ejemplo, ella asocia la primera trompeta con una explosión nuclear, la segunda con una erupción volcánica masiva y la tercera con el lanzamiento de misiles desde plataformas espaciales. Suena bastante apocalíptico, literalmente. Sin duda. Sin embargo, esta interpretación presenta varios problemas. En primer lugar, ignora el principio de recapitulación, que establece que las trompetas recapitulan los juicios de los sellos, cubriendo un periodo de tiempo que se extiende desde la época de Juan hasta el fin del mundo. Entonces, si interpretamos las trompetas como eventos futuristas aislados, perdemos la conexión con la historia de la Iglesia y con el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal a lo largo de los siglos. Exactamente. Y no solo eso, la interpretación futurista de las trompetas tiende a leer eventos contemporáneos en el texto bíblico, lo que puede llevar a conclusiones erróneas y sensacionalistas. Es como si intentáramos encajar las piezas de un rompecabezas en el lugar equivocado. Precisamente. Es fundamental recordar que el Apocalipsis no es un periódico profético que predice eventos específicos del futuro, sino que nos presenta un panorama general del conflicto cósmico y del plan de Dios para la redención, un panorama que se desarrolla a lo largo de la historia, no solo en un futuro distante. Entiendo. Estas interpretaciones alternativas, aunque no estén alineadas con la postura tradicional de la Iglesia, nos invitan a pensar críticamente sobre nuestras propias interpretaciones del Apocalipsis. Sin duda. Nos recuerdan la importancia de un método de interpretación sólido y coherente, así como la necesidad de un conocimiento profundo del contexto histórico y literario del Apocalipsis. Y también nos desafían a reexaminar las bases de nuestras propias creencias y a considerar diferentes perspectivas. Exactamente. Pero siempre con un enfoque equilibrado, evitando caer en especulaciones o interpretaciones sensacionalistas. Al final, el objetivo principal de la interpretación bíblica es comprender el mensaje de Dios para nosotros y vivirlo en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de otro punto de debate. La identificación del cuerno pequeño de Daniel 7. Sé que la interpretación tradicional adventista lo asocia con el papado, pero que esta postura ha sido cuestionada por algunos autores. Sí, autores como Reinder Bruinsma argumentan que la interpretación tradicional ha creado una barrera innecesaria entre la Iglesia adventista y otras denominaciones cristianas, contribuyendo a una actitud de superioridad y exclusivismo. Entiendo. Entonces, ¿qué propone Bruinsma como alternativa? Bruinsma propone una reinterpretación del cuerno pequeño, viéndolo como un símbolo del poder religioso en general, no necesariamente del papado. Su objetivo es promover un diálogo más abierto y respetuoso con otras iglesias. Es una propuesta interesante, aunque imagino que no ha estado exenta de controversia. Por supuesto. Algunos consideran que diluye el mensaje profético del libro de Daniel y que se aleja de la interpretación histórica que ha sido fundamental para la identidad adventista. Es comprensible que haya diferentes opiniones al respecto. Este debate nos recuerda que la interpretación bíblica no se realiza en un vacío, sino que está influenciada por factores sociales, culturales y teológicos. Así es. Y que incluso dentro de una comunidad de fe pueden existir diferentes perspectivas sobre la interpretación de las Escrituras.
Lo importante es abordar estos debates con humildad y respeto, buscando siempre la verdad con una mente abierta. Y recordando que el objetivo final es comprender el mensaje de Dios para nosotros y vivirlo en nuestras vidas. Precisamente. Ahora bien, más allá de los debates sobre la interpretación de símbolos específicos, me gustaría que habláramos un poco más sobre la función del simbolismo en el Apocalipsis. En la primera parte dijiste que los símbolos no son simples códigos secretos, sino imágenes que evocan ideas complejas. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema? Claro, el simbolismo es una herramienta literaria poderosa que permite comunicar ideas complejas de forma vívida y memorable. Los símbolos del Apocalipsis apelan a nuestra imaginación y nuestras emociones, creando un impacto que va más allá de la simple comprensión intelectual. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo funciona el simbolismo en el Apocalipsis? Por supuesto. Por ejemplo, la imagen de la bestia que surge del mar evoca una sensación de poder y amenaza, mientras que la figura del dragón, que representa a Satanás, nos recuerda la realidad del mal y la necesidad de estar en guardia. Son imágenes muy poderosas, sin duda. Lo son. Y no solo eso, el simbolismo del Apocalipsis también nos ayuda a conectar con la experiencia humana universal. Las imágenes de guerra, persecución y juicio divino reflejan las realidades del mundo en que vivimos y nos ayudan a comprender el conflicto entre el bien y el mal que se libra en el corazón humano. Es decir, que el simbolismo no es solo una cuestión de decodificar un mensaje, sino de experimentar la verdad del Apocalipsis a un nivel más profundo. Exactamente. El simbolismo del Apocalipsis, en última instancia, nos invita a una experiencia transformadora. A través de las imágenes y los símbolos, podemos vislumbrar la realidad espiritual que se esconde detrás de la historia y comprender el plan de Dios para la redención de la humanidad. Es un recordatorio importante. A veces, con tanto debate sobre la interpretación de los símbolos, podemos olvidar que el Apocalipsis es, ante todo, un mensaje de esperanza y transformación. Así es. Y es fundamental recordar que el Apocalipsis no es un libro para asustarnos o confundirnos, sino para inspirarnos a vivir con esperanza y fidelidad en medio de las pruebas. Y para compartir el mensaje de Dios con un mundo que necesita desesperadamente de su amor y su gracia.